Bueno, es un año muy particular este, la verdad. Creo que llegamos a esta etapa del 2024, seguramente más de uno sorprendido, porque probablemente esperábamos, producto del recorrido, del conocimiento empírico, que probablemente la economía nos iba a arrojar otro presente. La política señalaba que iba a haber otro presente, que la gente iba a expresar su disgusto a partir de lo que tenía planteado el gobierno nacional, que las provincias iban a tener una complejidad notable para llegar a fin de año. Lo que va a ser Navidad, decían muchos en algún momento. Y lo cierto es que estamos llegando, me parece, a esta época del año con algunas otras sorpresas. Ha sido un año difícil, esto no significa que sea un año bueno, para nada, pero no fue lo tremendo que en algún momento muchos imaginamos, porque la verdad debo encolumnarme Absolutamente. en ese lugar. Así que me parece que con algunas sorpresas. Después, me parece que hay mucho para analizar, en todo sentido, en lo económico seguramente, pero en lo político también, no solo en el escenario nacional, sino también en el escenario local, con problemas muy jodidos, me parece, el tema de la seguridad y el tema del narcotráfico, que ha quedado sobre la superficie, un problema que ha sido evidentemente desatendido. La gestión de Sáenz ha tenido algunos yerros notables respecto de la cartera de seguridad a lo largo de sus 5 años de mandato. Y bueno, hoy tiene probablemente algún elemento distintivo que tal vez en el anterior gobierno no puso la mirada sobre el tema del problema de frontera, ¿no? Yo me acuerdo cuando Abel Cornejo decía que la frontera del narcotráfico se nos metió 300, 400 kilómetros y la explicación, una de las explicaciones la teníamos a partir de las decisiones de Macri y Bullrich y de llevar los gendarmes a la provincia de Buenos Aires, estos que estaban aquí en la frontera, que eran pocos, con muy pocos recursos también. Se los llevó a cuidar a María Eugenia Vidal en algún momento de la gestión de María Eugenia en la provincia de Buenos Aires, es decir, forma parte del problema Bullrich, que ahora de repente parece aportar las soluciones. A mí me preocupa lo que pasa en el norte, me preocupa mucho. Hablaba con Cigarán en la semana y claramente te dice esto recién arranca, esto va a ser así peor, y no está bueno. Entonces me parece que con sorpresas el año, no solo en lo que pensamos en el escenario nacional, sino también en lo local y en lo municipal, que también me parece que es interesante analizarlo, bastante calmo me parece, ¿no? Hay una construcción de narrativa por parte del intendente que complace a muchos. Vamos a ver en qué deriva lo del mercado, que probablemente haya sido el principal escollo del 2024. ¿Será que la gente mira más porque le afecta más, aunque esté más lejos, la problemática nacional, lo que tiene que ver con economía y seguridad en términos generales, y lo provincial, que tiene que ver también más que nada con seguridad y también con otras cuestiones de carácter económico, Sí. y que lo que ayuda un poco es toda esa frontera de esperanza que genera la cuestión de la energía, la minería, Sí. y de cosas que tal vez en Salta sí se han estado moviendo y se están moviendo, Sí. principalmente vinculadas a la minería. Sí. Y eso un poco eclipsa lo que sería una gestión demasiado local, ¿no? Sí, sí, totalmente, coincido con eso. Me parece que la gente por ahí no se detiene tanto. A mí me da la impresión, por ejemplo, digamos, la gente hoy, vamos al ejemplo del mercado, no está al tanto, me parece en su mayoría no está al tanto de lo que ha pasado con Muratore o de la posición de la municipalidad o el lío que vimos esta semana que pasó, sino más bien en cómo hace para pasar las fiestas. Está muy distante de eso. Y en el escenario nacional me parece que sí, probablemente pueda poner algún foco, porque bueno, digamos, hay una impronta muy fuerte, digamos, tiene todavía ese espíritu de panel de televisión el presidente a la hora de expresar algunas ideas, en el llamar la atención, ¿no? Esto de constantemente decir cosas, esto último que sabemos ahora, que le puso una especie de ultimátum a Macri, me parece que forma parte de lo que la gente demandaba, que esperaba, y un poco la educación que hemos recibido, ¿no? Me parece que influye mucho la educación
cristiana, religiosa, en esto de que hay que sufrir primero para que después venga lo bueno. Y así me parece que hay mucha gente que lo concibe, ¿no? Decir, bueno, en el momento de padecerla, porque se la llevaron toda, ¿qué va a hacer? Esta es la que nos toca, yo tengo que seguir mañana, tengo que salir a laburar igual, tengo que poner la comida sobre la mesa, y me parece que esa abstracción hace que tal vez algunas balas de lo nacional o de lo provincial puedan ingresar, pero después me da la impresión que la gente está en la suya, viendo cómo zafa. O los más chicos que ven oportunidades que nosotros los más grandes no, ¿no? ¿Y eso cómo puede repercutir en un año como el 2025? Porque es un año electoral. Sí. Además electoral con varios turnos, ¿no? Claro. Salta fue ya la primera que definió el adelantamiento, que no es ninguna novedad, de las elecciones provinciales. Todavía no sé de otras jurisdicciones, pero sí va a pasar. Es más, se habla que en Ciudad de Buenos Aires también tienden a eso, y seguramente muchas otras provincias van a hacer lo mismo. Es decir, que vamos a tener una ventana más o menos desde abril, mayo hasta noviembre con elecciones. Sí, claro, va a ser un año desgastante en ese sentido, me parece. A nosotros nos queda se genera una laxitud tremenda después de las elecciones hasta el 10 de diciembre, ¿no? Me parece algo muy nocivo, la verdad. Pero sí, creo que el espíritu del 2024 se va a extender en nuestro caso hasta abril del año que viene, ¿no? Tendremos algún impasse en las vacaciones, pero después me parece que el 2024, con elección, como que termina el día de la elección en abril. En el orden de lo local, el otro día lo hablábamos con Gustavo, incluso estuvimos también en un programa juntos y hacíamos el análisis, pero en el orden de lo local hay un tema muy interesante, y es el tema de candidatos y nombres, porque tanto para cargos nacionales como para cargos provinciales o municipales, ¿no? Es decir, es como que también se ha deteriorado tanto a la política, hasta políticos que se amenazan con bajarse los dientes. Entonces vos decís, che, pero ¿quién va con quién? Es una pregunta válida. Sí, de hecho hoy lo estaba charlando, de decir qué van a pasar con algunos nombres, porque vos si empezás a pensar, ¿no? Dentro del palo del peronismo, ¿quién pasaría a representar el peronismo? ¿Cuál peronismo? ¿Y dónde está el peronismo? Claro, ¿dónde está el peronismo? ¿Cómo hablas de un solo peronismo? Claro, tenés que hablar de varios. Solo, hablas de un montón. El PRO. También, hablas de un solo PRO o de varios. Exacto. La libertad avanza. Bueno, la libertad avanza, ¿no? Y los nombres propios que pueda aportar la libertad avanza. Yo le preguntaba a Pablo López, efectivamente, a partir de esto de la contienda y los tristemente célebres dientes que plantearon los concejales ahí, o el concejal García en particular, si no termina siguiendo todas estas riñas una especie de propulsión para una candidatura el año que viene, ¿viste? No se termina siendo una plataforma como para exponerse para el año que viene. Y es raro, sí, entramos en una trampa de cuál es el nombre que mide, no entendemos bien por qué, pero mide. Es decir, de propuesta ni hablemos. Sí, y vos hablas con los asesores y te dicen, no, pero a la gente no le interesa mucho las propuestas, no piensan eso, y yo creo que es un vicio muy nocivo. Y después, acto seguido, dice, no, tenemos que defender la democracia. Sí, claro. Pero es una contradicción embromada, ¿no? Sí. Ah, ¿y qué? ¿La defendés con nombres propios? ¿Cómo la defendés? La defendés con ideas, con propuestas, con claro. planes. No sé dónde están esos candidatos que probablemente vayan a suceder, ¿no? Y me preguntaba, decir, che, bueno, el peronismo, ¿dónde va a tener su candidato? Y capaz que está hoy ya entre nosotros y no sabemos quién es, pero capaz que está. Eso claro, porque además un peronismo salteño que quedó como descolocado, ¿no? Porque al principio estaban con el gobernador de La Rioja, estaban con Quintela, después Quintela se cae porque andaba flojo de papeles y la justicia hace que se caiga como candidato, y entonces tienen que pegar el salto hacia un peronismo K. Sí. Porque, digamos, la presidencia de Cristina del PJ le da un tono al peronismo que es inevitable, lo cual te va a marcar. Hay algunos que te dicen, bueno, y en política suele suceder, me trago el sapo, pero ¿hasta dónde?
¿Y qué es lo que va a hacer el oficialismo del gobierno de Salta con un peronismo que sea acá? Claro. ¿Y cómo entra Estrada ahí? Decís, che, pero Estrada es como lo más cercano a esta parte, pero en realidad no Sí, lo porque milita tanto. Estrada es afiliado y fue dirigente justicialista. No está en el Partido de la Victoria, Claro. cuestión distinta a la de los Oleados. Claro, Soleavi, ponele, absolutamente. Y del intendente de Tartagal. Y del intendente Exactamente. Tartagal, que es el actual presidente en Salta Sí, del Partido de la verdad es que Victoria. hay toda una... A la gente un poco le pasa eso, me da la impresión, ¿no? Un poco lo que uno está en los medios, uno puede tener una especie de termómetro de eso. Son siempre más o menos los mismos nombres, los outsiders de la política. Hay que hacer un amplio recorrido bastante largo como para realmente que la gente te adopte como tal, ¿no? No es que vos salís de repente y en medio año te instalaste y de repente ya sos un diputado o un senador. Cuesta bastante eso. No sé en qué va a derivar. Me parece que el año que viene van a terminar siendo más o menos reforzados los oficialismos. Y punto. Hay algunas cosas interesantes. Gustavo estuvo en la conferencia de prensa cuando vino Martín Menem, y le pregunta en relación al gobernador Sáenz, ¿no? Martín Menem le dice algo así. No, yo no le pregunto, Sí. ahí interviene pidiéndole una aclaración Emilio Orozco. Emilio Orozco. Acto seguido yo le digo, ¿y Juan Carlos Romero? Ajá, Así fue. claro, exactamente. es Juan Me Carlos. retaron, me dijeron, no, espere su turno. Bueno, No mi turno, pertenece voy a la apuntar libertad eso. avanza, dice. No pertenece a la libertad avanza. Sí, claro. Con lo cual muchos dijeron, Juan Carlos Romero queda fuera. Sí. Y a lo cual nosotros decimos, guarda, No. lo que dijo es cierto, no pertenece. Pero no quiere decir que no pueda ser un aliado. Claro, no quita, no sé, de hecho lo es. En los hechos concretos En lo los es. hechos concretos, en el Senado, ha sido verdaderamente útil. Quien pidió el otro día un cuarto intermedio para que traten de evitar el escándalo fue el propio Juan Carlos Romero. ¿Qué lo hizo porque justo quiso Dios o porque es un tipo que sabe cómo manejar la situación en el Senado y en este caso a favor de Victoria Villarroel o el propio Milei o el propio oficialismo? Y además suena como reemplazante de Abdala. Exacto. Hoy estaba leyendo un nuevo Hoy artículo de la libertad, de la política online, que dice que la libertad avanza va a avanzar a un debilitamiento de Villarroel y uno de esos debilitamientos es sacarle a Abdala de la presidencia provisional del Senado. Por eso, ya juega, digo. Entonces, es interesante la pregunta para ver cuál es la reacción, naturalmente, si lo reconocen como tal o no. Pero bueno, ya es un jugador y va a jugar. Y Sáenz cuando dice algo así como queremos legisladores nacionales que defiendan a Salta, pero que también tengan compromiso con el gobierno nacional. Y si lo llevo a nombres me llena de preguntas, porque no sé quién. Es muy difícil pensar en el escenario. ¿Quién es hoy el único diputado que no... del peronismo que no responde, digamos, a la provincia? Estrada. Estrada. Me parece que esa es la banca que hoy se disputa, ¿no? Es decir, ¿para quién va a quedar esa banca? Si va a quedar para la Libertad Avanza o si va a quedar para el saencismo. El problema del saencismo me parece con los diputados nacionales... Además con una relación rota entre Sáenz y Estrada. Totalmente. Totalmente, ¿no? No hay posibilidad de Yo alianza. no veo posibilidades en eso. Son muy duras las apreciaciones que tiene Estrada en las redes sociales de las decisiones que toma el gobernador o el gobierno. Me da la impresión que el tiempo que hay no va a limar las asperezas como para tener algún acuerdo, algún acercamiento entre las partes, con lo cual esa es la disputa, ¿no? Pero decía, yo no sé si en el saencismo vos tenés demasiadas libertades como para en algún momento plantear algo diferente que no quiera el gobernador o que inclusive pueda llegar a ser nocivo para el propio gobierno. Hasta el día de hoy creo que más de uno se pregunta cómo llegó Yolanda Vega al Congreso, ¿no? Entonces, y después las oportunidades que va a tener la Libertad Avanza van a ser importantes, van a claramente, o sea, parten de la nada misma, con lo cual todo lo que puedan sumar en el Congreso va a ser ganancia, ¿no? Y Salta me parece que
que pueda aportar seguramente, siquiera una disputa de esos diputados nacionales que puedan engrosar el número del oficialismo. Una Libertad Avanza que va a tener que hacer con una campaña en el orden provincial, creo que esto también lo estuvimos charlando, en el orden provincial contra el gobernador de la provincia, pero además un gobernador de la provincia que tiene llegada directamente al triángulo central del poder, que son Milei, Carina y Caputo. Sí. Eso puede suponer que en una elección provincial representen oficialismo oposición, uno y otro, y en la nacional ambos oficialismos. No sé si juntos o separados. Sí. Ahí se abre, ¿no?, un interrogante interesante. Y ahí se validará lo que dice Milei, lo que le dice al PRO. Eso está o vamos pensando. juntos en todo o vamos separados. Habrá que ver. O es ruido. Habrá que ver. Habrá que ver. Habrá que ver qué pasa. Todo es ruido hasta que deja de ser. Sí, ahí en esa frase del presidente me parece que es conveniente para el momento. Yo lo tomaría con pinza, a ver cómo llegamos al año que viene, si efectivamente se termina engañando a la gente o no. Y el PRO en Salta lo único que quedó es Gaufín puro, me parece. Porque hasta Castillo está mirando con Sí, cariño Castillo a la miró Libertad ahí Avanza, cómo o me salió la equivoco. Avanza. Y también Inés Liendo está muy cómoda en sus cargos nacionales. Sí. Es es un algo poco- así como... Hasta el gordo Dan la defiende. Es como una nómada no digital, sino de cargos, porque va pasando de un lado para el otro. Sí. Ahora va al INTA, pero no es lo un que poco sería el la destino del intervención PRO. del INTA. Perdón, ¿No es no un te... poco el destino del PRO que le pase esto? ¿No era un poco? Vos decís que sí, ya está. En el orden nacional también, porque dice, Macri quiere aterrizar otra vez en Capital Pero para Salta ver si... decidió por sí solo, digamos. Siempre tuvo un porteño que decidió por él. Siempre. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Por qué sería distinto ahora? Y esas decisiones lo trajeron al PRO a estar intervenido, no tener una envergadura que probablemente la podría haber tenido aquí. No se la permitieron. No, en Salta como Justo ahora partido la vas a- político fue algo muy, muy débil, muy embrionario Recontra y no débil. pasó de eso. Exacto. Alguna expectativa, no pasó de eso, digo, ¿no? Las peleas con los radicales en ese momento. Es decir, ¿por qué pasaría algo diferente ahora? Y en tal caso, si ocurriese, ¿por qué tendría tanto éxito? Para mí el destino del PRO es terminar diluyéndose, ¿no? Es como que finalmente la Libertad Avanza se los abdujo, se los llevó. ¿Y el radicalismo? Y me parece que tienen demasiadas discusiones eternas que no terminan de librarlas y de cerrarlas, y que el martillo cayó hace rato. Ahí a la gente no le pasan cosas con el radicalismo. Seguramente sí a los correligionarios, naturalmente, no quiero meter a todos en la misma bolsa, pero en general la gente no te habla de figura del radicalismo. Quizás alguno que otro en el escenario nacional que pudo haber sido candidato en la elección anterior, pero en el plano local. Y un radicalismo en el orden de lo local, que te guste o no te guste, con Nani hacía ruido. Con Nani, sí, exactamente, sí. Después podés estar de acuerdo o no con las declaraciones de Nani, pero Pero si hacía les pregunto, ruido. ¿cuál fue la última noticia del radicalismo salteño? Nos va a costar recordar seguramente, Claro. ¿no? Está como en esa situación.